El mundo está patas arriba y algunos nos esforzamos en darle la vuelta, en hacer un flippity flop, para demostrar que el cambio es posible y que siempre hay otra opción. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Flippity Flopcast. Bienvenida Laura Gutman a este Flippity Flopcast que está dedicado a hablar con aquellos que se salen del pensamiento único colmena. Y gracias por recibirme en tu casa en Buenos Aires, aprovechando este viaje. Es un placer estar aquí y bueno, tú eres un caso desde siempre de pensamiento único, incluso has diseñado un método que es la biografía humana basándote en la conducta humana, o sea, eres un caso. ¿Cuándo empezaste? Bueno, voy a presentarte mejor porque tú eres no psicóloga, no. ¿Vale? Se podría, y es algo que luego hablaremos de por qué no te gusta que te llamen psicóloga, pero has investigado en el alma, en la conducta humana, eres investigadora de la conducta humana, escritora muy prolífica, conferencista y creadora del método de indagación personal, la biografía humana, y también, bueno, llevas una escuela, ¿no? Tienes también maestra puede ser, no sé cuál es la... Podría ser, ¿no? Bueno, todo eso. Y madre y abuela. Así también. Es. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, me gusta mucho indagar en de dónde viene todo, y eso sé que a ti, tú que buscas, que buceas en la biografía, en de dónde viene todo, que todo suele venir de muy atrás, lo tuyo de dónde viene. Bueno, en primer lugar, un placer, Lara, que estés aquí. Nos conocemos hace muchos años, sí. Así que un placer recibirte en mi casa. Gracias. A ver, si yo tengo que hacer una unión entre lo que fui desarrollando a lo largo de mi vida profesionalmente y de dónde vengo de una familia clase media judía de Buenos Aires, muy normalita. Sí, yo reconocí, siendo más grande, que cuando yo era niña, yo siempre traje conmigo una cosa que me unía con los bebés y las criaturas pequeñas, siempre, me sucede aún hoy. Sí. Suelo relatar anécdotas que son absolutamente reales, recuerdos de yo ir a los 6, 7, 8 años con mi mamá por la calle y ver a un bebé en su cochecito llorando y que la mamá muy nerviosa le diga, ¿qué querés? ¿Qué querés? Y yo pensaba, siendo niña, ¿cómo la mamá no va a saber lo que quiere? Si es la mamá. Si yo, que soy una nena cualquiera que pasa por ahí, yo sé lo que le pasa a ese bebé. Yeah. Eso me pasó siempre, me pasa aún hoy. Mis hijos se ríen, yo entro, no sé, voy por una plaza y un niño de 4 años viene y me agarra la mano. O sea, eso, tengo como una, no sé cómo decir, mi luna en 12, no sé, pero sí. A mí los bebés, yo con los bebés ando bien. Sí. O entiendo, los percibo, sé lo que les pasa. Pasaron muchos años, yo terminé en épocas de la dictadura en Argentina exiliada en París, viví muchos años, del 76 al 88. Fueron épocas muy duras de mi vida, yo me fui con $30 en el bolsillo, sola, tenía 18 años. En fin, estudié, hice lo que pude, sobreviví, pero también nacieron mis primeros 2 hijos. Cuando nació Micael, mi hijo mayor, en febrero del 82, yo era muy joven. En esa época primero no había internet, no se hablaba ni de crianza con apego, ni de lactancia prolongada, ni de madres y sombras, o sea, no se hablaba de nada. Yo estaba solita, con el frío, con mal alimentada, no mal alimentada, pero realmente éramos muy pobres, no mal alimentada porque a mí siempre me importó cuidar mi alimentación, pero poco nutrida. Sí. Y salí a buscar como hacemos las madres primerizas, otras madres. Claro. Lo que sí recuerdo es que no sé cómo, justamente es algo que yo traía, yo me encontré en esa época, ni siquiera recuerdo cómo, de Alemania, una especie, se llamaba canguro. En esa época no existía ni el concepto ni de fular, ni quepina, ni, ¿no? Esto que ahora tenemos todas las madres jóvenes. Pero yo lo tenía a mi bebé acá, envuelto, y salía a pasear, y a veces la gente en la calle en París, que hace mucho frío, yo venía así, me decía, ¿qué tiene ahí? Como si yo llevara no sé qué. Y yo mostraba y tenía un bebé, o sea, era raro. Te salió el instinto, ¿no? Sí, completamente. Para mí mi bebé no podía salir de acá. Por supuesto lo amamanté apoyada por la nada misma, porque no había apoyo a la lactancia, ni siquiera, o sea, nada. Y
Y entonces te decía, yo empecé a invitar a algunas madres que encontraba. Y yo me sentía muy rara porque alguna madre francesa que yo encontraba, para mí eran como viejas de 40 años. Claro. Y yo era una niña de 20. ¿Tenías 20 años? Tenía 22. ¿Y qué me pasó ahí? Que fue cuando recordé lo que me pasaba en infancia. Yo me daba cuenta de lo que le pasaba a esos bebés. Y yo les contaba a esas mamás lo que yo percibía. Y esas mamás me lo agradecían. Y además se sentían raras, venían a la casa de alguien. En París no se acostumbra mucho a invitarse a las casas. Era algo muy argentino eso, o latinoamericano, no lo sé. Sí. Pero yo invitaba a mi casa. Después cuando mis niños empezaron a ir, mi hijo mayor al jardín, después nació Mayara, era más bebita. Yo hacía los cumpleaños en mi departamento, que era pequeñito, en París todo es muy chiquito. Sí. Y venían 2 o 3 mamás medio raras porque no se acostumbraba, no sé hoy en día, pero hace 40 y pico de años atrás no se acostumbraba. Y también yo tenía recuerdo, claro, como yo no había tenido hijos en Buenos Aires, yo pensaba en un momento que un poco deliraba. Por ejemplo, yo recordaba que en los restaurantes en Buenos Aires había sillitas altas para los niños. Sí. Y si íbamos a un restaurante en París, no había sillitas para los niños. Y yo decía, ¿pero será que lo inventé? ¿No? O sea, a mí me costaba mucho ser mamá, siendo bastante pobre en París, Sí. una latinoamericana exiliada, con pocos recursos, media loca, ¿no? Que hacía cosas raras. Ahí fue que yo recordé que a mí me resultaba obvio cuando yo era niña lo que le pasaba. O sea, ahí detecté que no era tan obvio que las mamás percibieran a sus propios hijos. Que era algo tuyo propio. Que era algo mío. A ver, yo creo que debería ser obvio. Después podemos hablar por qué las madres estamos tan desconectadas que algo que debería ser automático Claro. nos cuesta tanto. Porque en realidad tenemos los recursos para percibir a nuestros bebés. Entonces ahí fue, por supuesto que yo estudié, hice mi carrera allá en París, la conocí a Françoise Dolto, para quienes no saben, murió en el año 88, pero ella fue una psicoanalista y pediatra que se hizo muy famosa en Francia. Yo la había leído durante mi adolescencia aquí en Argentina, yo la había ido a ver inclusive cuando fue invitada, no importa, por otro médico que fue muy famoso, se llamaba Arnaldo Raskowski, que lamentablemente no siguió siendo famoso como hubiera sido, pero fue un precursor aquí en la Argentina, un hombre muy, pero te estoy hablando de los años 60. A ver, si vamos un poquito para atrás para homenajear al doctor Raskowski, él había organizado una fundación que se llama Filium y traía personas a Buenos Aires muy relevantes, como Françoise Dolto. Wow. Y también trajo a Frédéric Leboyer, que yo lo conocí aquí en Buenos Aires, que fue un pediatra francés, que fue el primero que habló sobre que en los partos era mejor bajar la luz. O sea, fue casi, te diría, un maestro de Michel Audin. Michel Audin lo honra mucho a Frédéric Leboyer, que fue más famoso después porque escribió un libro que se llama Chantala, por un viaje que Leboyer hizo a la India y conoció a una mujer hindú que se llamaba Chantala y le sacó un montón de fotos de cómo le hacía masajes a sus bebés. Entonces después se hizo famoso los masajes Chantala, pero en realidad Leboyer hizo mucho más que eso. Entonces, bueno, una cosa es la inteligencia, la sabiduría de muchos maestros que pasan por nuestra vida, y otra cosa es lo que después va quedando en el inconsciente colectivo. Increíble, ¿no? Luego queda una pequeña cosa tipo manzana de Newton. Así es, tipo manzana de Newton, tal cual. De Leboyer quedó el libro Chantala. Para decirte que yo no te dije, pero yo venía de una familia de intelectuales judíos, así que éramos muy lectores. También en esa época se leía mucho más que ahora. Aquí en Buenos Aires había una corriente intelectual muy importante, ¿no? Que ya no hay. Exactamente. Buenos Aires era un poquito la cuna, era como el boom del psicoanálisis. No te lo dije, pero mis papás cuando se separaron a mis 13 años nos mandaron a todos al psicoanalista 4 veces por semana, era una cosa normal. ¿4 aquí. veces? Sí, porque en esa época ir al psicoanalista en Buenos Aires era como ir a tomarse un café. Como todos los días, casi. Sí. Íbamos mis hermanos, yo íbamos todos al psicoanalista. Entonces también teníamos, más allá de lo que hoy
yo pueda rescatar o no de esa época, teníamos una cosa, un pensamiento sutil, Sí. ¿no? Éramos intelectuales, para bien y para mal, porque también hay muchos engaños ahí. Claro, y entrenados en la autoobservación, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, ¿dónde estábamos? Bueno, mucho, porque ha sido mucho, pero me gustaría ir más a tu infancia, ¿no? Aunque estás contando, tú estabas entrenada, por lo que veo, eso en el autoanálisis y luego la ficha que no te dabas cuenta en ese momento y te diste cuenta en París. Siendo madre. Claro, de que eso no le pasaba a todo el mundo. Tú dabas por hecho que eso le pasaba a todo el mundo. Claro, de que uno sabe lo que le pasa a los bebés o uno sabe lo que le pasa al otro. O sea, Sí. la percepción que yo tenía, Sí. entrenada, bueno, ahí me empecé a dar cuenta de que no a todo el mundo le resultaba obvio. De mi infancia no tengo mucho para contar, salvo Sí. que veníamos de una familia de intelectuales, Sí. una infancia de clase media muy normalita acá Sí. en Pero Buenos Aires. Tú siempre dices que la adolescencia es el segundo nacimiento Sí. y que ahí es donde viene la vocación y sale muy fuerte. ¿Y cuándo te salió a ti? ¿Cómo fue esa Bueno, explosión? ahí hay dos cosas. Sí, yo en la adolescencia, a mí me gustaba mucho el arte, también dibujaba, bailaba, entonces yo quería ser educadora por el arte, porque era una cosa así, porque yo me daba cuenta de que las escuelas eran una porquería, yo iba a una muy buen colegio acá en Buenos Aires, muy prestigioso, pero Sí. me parecía que todos enseñaban mal, que no era eso lo importante en la vida, que no servía para nada lo que estudiábamos, y yo quería, en mi idea, Sí. fusionar esto. De hecho, cuando yo cumplí 15 años, Sí. mira vos cómo éramos de intelectuales, el regalo que yo le pedí a mi papá fue un año ¿cómo se dice? Una libre, en una librería muy famosa que mi papá conocía al dueño, que se llama Fausto, que estaba sobre la avenida Corrientes, Sí. que en los años 60, 70 y 80 Claro. la avenida Corrientes era la avenida de las librerías, que estaban abiertas toda la noche, hoy todavía hay algunas, Ajá. no tantas, pero bueno, hoy hay más teatros, es una avenida muy linda para quien quiere venir a conocer Buenos Aires, pero era la avenida de las librerías. Y Sí. yo le pedí de regalo un año de libre para que yo pudiera comprar lo que yo quisiera durante un año, de Qué libros. original, el regalo. El regalo de mis 15 años, o sea, para que te des cuenta dónde Ya. estaba el valor. Ya. Yo después hubo muchas otras cosas no tan buenas, Sí. pero bueno, vamos a dejar Así que yo me acuerdo que yo hablaba con este señor, en esa época había dueños de librerías que eran muy buenos libreros, que sabían mucho. Hoy en día, Guiaban, ¿no? sí, hoy en día vas a una librería y si el chico no se fija en el ordenador no tiene idea lo que tiene o no. Sí. Pero bueno, y yo me compraba muchos libros de arte con educación. ¿Qué pasó? A los 18 años yo termino exiliada porque secuestran al que era mi novio y es un desaparecido. Uy, sí. Dentro de los miles de desaparecidos que hay en la Argentina. Madre Si hay mía. gente que no lo sabe puede mirar un poquito la historia. Y yo termino primero en Italia y después llegué a París, no importa eso. Y entonces me quedó trunco. Y yo ahí me quedó trunco. Yo era una niña de 18 años tratando de sobrevivir, hice de todo, trabajé de todo, limpié casas, cuidé niños, trabajé en restaurantes, o sea, hice todo lo que un inmigrante hace en esa época. Después me emparejé con un muchacho hermoso, tuve a mi primer hijo y fue ahí que, aunque trabajaba por un lado para poder comer, yo me interesaba por todas estas cosas. Y así fue que cuando nació Micael yo la fui a ver a Françoise Dolto. Yo la conocía desde Buenos Aires. Claro. Yo no podía creer que no fuera hiper famosa en Francia, porque acá en Buenos Aires Françoise Dolto era muy famosa. Ah, ¿y allí no? No, se la maltrataba bastante porque se decía que ella había banalizado el psicoanálisis. También me di cuenta de una cosa en esa época en Francia, de que el psicoanálisis era algo absolutamente banal aquí en la Argentina. Todos íbamos al psicoanalista. Sí. Mi mamá, sus mejores amigas eran todas psicoanalistas, o sea, era como... Y en Francia había 3 o 4 popes, estaba Lacan y algunos otros, y de hecho en la universidad yo estudié con Lacan también, en fin, y era como que nadie hablaba, nadie iba al psicólogo, nadie iba al psicoanalista. Estoy hablando inicios de los años
o sea, 78, 79, 80, 81, 82, 83, esos años. Yo decía, ¿qué les pasa? O sea, entonces, aquí estaba banalizado, allí era como una élite de intelectuales, sí, pero no era algo que la población usufructuaba. Empecé a ir a la famosa Casa Verde, la Maison Verte, que tenía François Dolto, no solamente porque yo iba los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados con mi hijo, para tener un lugar donde estar con él, después cuando nació Mayara también, pues yo estaba muy sola y muy aislada y hacía frío y yo sufría mucho de todo en ese exilio. Pero además, la Casa Verde era así, era un lugar gratuito, en una planta baja, era chiquito como todas las cosas en París. Sí. Porque también como François Dolto escribió en varios libros de ella y contó muchas cosas sobre la Casa Verde, uno se imagina no sé qué cosa, y era una planta baja que la mairie del Quinzième, o sea, viste que París está organizado en 20 distritos y cada distrito tiene una pequeña municipalidad, y la municipalidad del 15 le ofreció gratuitamente una especie de planta baja dentro de un... Bueno, y ahí era gratuito. Para niños de 0 a 3 años que tenían que ir acompañados de un adulto, de alguna persona, bueno, con su mamá, o su papá, o la abuela, o la cuidadora. Pero François Dolto, que si no me equivoco ya estaba todos los lunes, ella estaba sentada, había dos o tres profesionales por cada día. Los jueves estaba Bernard Tiss, que era otro psicoanalista muy famoso, que también escribía libros, y ella hablaba, o sea, las madres o los padres ahí estaban ahí con los niños que jugaban. Yo no me perdí durante años estar al lado de ella escuchando lo que decía. Fue una mujer muy extraordinaria. Ella hablaba con las madres y después se dirigía a los niños pequeños y le contaba a los niños lo que la mamá le había contado. Tu mamá me está contando que se van a separar de papá, pero tal cosa. Y ella demostraba cómo los niños comprendían. Y yo en ese momento, cuando me estás diciendo entre la vocación y demás, yo me dije a mí misma, yo tengo que poder trabajar para que las madres sean capaces de hablar con los niños sin mediación de un profesional. Qué bueno. Eso fue como el primer de... O sea, a mí esto me interesa. Yo me empecé a dar cuenta que el tema de la maternidad y de las infancias y de los niños y las dificultades de las madres me importaba como tema. Y también me daba cuenta que si los niños eran bien criados, o sea, después iban a ser, bueno, adultos distintos. Yo también, siendo extranjera, y esto es algo que nos pasa en general cuando las personas migramos, que miramos como desde afuera la sociedad en la que vivimos. Entonces yo, sintiéndome extranjera, yo veía cosas de la sociedad francesa, algunas cosas que me gustaban mucho y otras que no me gustaban nada. Lo que no me gustaba nada era la distancia afectiva, la frialdad de las madres con los niños, la frialdad de las maestras con los niños en la escuela. Pues yo empecé a mandar a Micaela al jardín de infantes, Mayara empezó a ir a una creche, a una guardería. Sí. A mí no me gustaban, no los tocaban, no les besaban. Y yo decía, pero ¿cómo era en Argentina? A mí me parece que eso, ¿no? Después, aunque yo después volví a la Argentina, también seguí mirando desde afuera también la sociedad de acá y después, bueno... Nada, te quedaste siempre en un punto desde afuera, ¿no? En un punto, sí, de mirar siempre por fuera de donde mira todo el mundo. Desconozco si esto me hubiera sucedido si yo no hubiera estado exiliada de los 18 a los 30 años, que es cuando uno arma la estructura de pensamiento. Claro. No lo sé. Nunca sabe uno, cuando lo analizas luego, te das cuenta de, por eso me sucedió eso, por eso tuve ese viaje, por eso me tuve que exiliar, ¿no? Quizás era necesario ese paso, nunca lo sabemos. Y nunca lo sabremos. Yo lo que sí sé es que esos 12 años de exilio fueron los más difíciles de mi vida. Yeah. Pero también sé que yo no sería la persona que yo soy si yo no hubiera pasado por ahí. O sea, claro. Si yo volviera a vivir, no pediría pasar ni hambre, ni muchas necesidades, pero en fin. Claro, pero desarrollaste toda tu teoría a partir de ahí. Bueno, lo que vi muy fuerte fueron las necesidades. Y no desarrollé ahí la teoría, pero sí tuve muy claro que yo quería apoyar
las infancias de los niños y que para eso las madres tenían que estar en mejores condiciones. Claro. Eso tuve certeza. Te surgió la necesidad imperiosa de solucionar eso, ¿no? Sí. Cuando volví a la Argentina... ¿Cuándo y por qué volviste? Bueno, yo siempre quise volver. Yo estaba casada con un muchacho que no era argentino. Él era de origen brasilero. Estaba encantado de vivir en París y a mí todo me resultaba muy difícil. Ya. Y bueno, y me costó el matrimonio y me volví. Yo tenía 2 niños pequeños, yo quería la ayuda también de mi mamá, que estaba acá, era muy difícil. O sea, la situación para criar 2 niños en París, en malas condiciones, con pocos recursos, con inviernos muy largos, en departamentos muy pequeñitos, era muy difícil para mí. Me volví. Claro. Me costó el matrimonio, mi mamá efectivamente me ayudó. Yo tenía claro lo que yo quería hacer. Aquí en Buenos Aires no me conocía a nadie, porque yo no había estudiado aquí, no tenía colegas, no tenía compañeros, no tenía profesores. Claro. Empecé a recorrer, fui a ver, mira, y esto es una cifra que es real, cerca de 500 pediatras. 500, hay tantos pediatras. Sí. Fui a ver, esperaban, y yo les contaba, para colmo, yo había aprendido con Michel Audin, esto no lo dije, yo a mi hija Mayara la tuve en Pithiviers con Michel Audin. Es verdad. Esto no lo conté, a mí me hicieron primero una cesárea, yo salí espantada de la cesárea, yo ya leía a Michel Audin, que tenía en ese momento 2 libros publicados. Esos 2 libros, hay uno que sí existe en castellano, otro que no. No, creo que no existe ninguno de los 2. Uno se llama Jeunesse de l'homme écologique, Génesis del hombre ecológico, y el otro se llama Bien-être, que es una especie de entre bien nacer y bienestar. Después él fue publicando muchos otros libros que son muy conocidos en español. Y yo me fui a verlo a Pithiviers. Pithiviers está a 80 kilómetros de París, nosotros no teníamos auto, en fin. La cuestión es que yo tuve un parto divino, hermoso, con Michel Audin, maravilloso, estupendo, que está descrito en mis primeros libros. Sí. Entonces yo ahí con Michel Audin aprendí la palabra doula, o doula, como se dice en España. Sí. Aprendí. Entonces yo vine acá ofreciéndole a los pediatras que me ofrecieran a las madres que venían a verlas con los niños, que yo era una doula que podía ir a darle asistencia a las casas, y los pediatras no te miraban nada. Como si estuvieras... Y algunos me decían, no, Laura, vos tenés que decir que sos una pedagoga recién llegada de París. Yo decía, sí, yo soy pedagoga, pero yo no hago pedagogía, porque yo había estudiado psicopedagogía clínica, no importa. No, pero yo no hago psicopedagogía, yo estoy haciendo esto. Bueno, nada, así poco a poco, algunas madres yo empecé a ir a visitar, hasta que me emparejo con otro señor, que después fue el papá de mi hija Gaia, que nació aquí en Buenos Aires, en mi casa. Sí. Nos mudamos a una casa grande, ensamblamos una familia, yo venía con 2 hijos, él venía con 3 hijos. Nos fuimos a una casa grande, afuera de Buenos Aires, en la zona norte. Y este señor, mi marido, me dice, bueno, acá, yo ahí tenía espacio, tenía una casa grande. Claro. Entonces abrí lo que en ese momento, en el año 90 lo abrí, se llamó Grupos de Crianza, que hoy es una cosa así, pero no existía, lo inventé yo. Lo inventé. Eso es muy fuerte, ¿eh? Ahora todo el mundo hace grupos de crianza. No, en ese momento, grupo de crianza. Que conste que lo inventaste tú, que quede aquí, ya está. No existía. En el año 90 todavía, obvio, no había redes sociales, Internet recién arrancaba. O sea, las mujeres en el año 90, algunos hombres que trabajaban en empresas tenían una dirección de email. Las mujeres todavía no tenían dirección de email, estoy hablando del año 90. Ya. Entonces yo abría las puertas de mi casa y venían madres con niños de 0 a 7 años, en días fijos. Cobraba nada, era como si te dijera €1 cada uno que viene. Entonces venía, claro, en esa época las madres llegaban desesperadas, viajaban 1 hora y media en un autobús para llegar a mi casa ahí en Vicente López. Venían con un niño, con 2 niños, y yo tenía una especie de ambiente grande donde las recibía, cuando había tiempo lindo estábamos en el jardín, y todo el trabajo que yo hice era intuitivo, y era a prueba y error. Y básicamente yo me empecé a dar cuenta que por más que unas venía, que mi hijo no duerme, que el otro no sé qué, que una teta me funciona, la otra no importa, todo lo normal, yo empezaba intuitivamente a preguntar sobre las infancias de esas mamás. Y eso ahí es donde yo empecé a hacer teoría, porque ahí fue donde
empezábamos a tocar una situación de un, no sé, de un abuso en infancia, qué sé yo, y el bebé que venía llorando, se dormía. Y yo decía, Wow. estamos tocando algo que está vibrando con mucho sufrimiento en tu ser interior, y una vez que lo estamos abordando, tu bebé se calma. Y ahí fue que yo empecé, me apareció el primer concepto teórico, el de fusión emocional, que está descrito en muchos de mis libros posteriores. Yo dije, algo pasa entre las madres y los bebés, estamos en el mismo territorio, funcionamos igual, somos lo mismo, compartimos territorios emocionales. Entonces esto, y además yo tenía muchos testigos porque todo lo hacíamos en grupo. Entonces yo abría lunes y jueves a las 15 horas, durante años funcionaron esos grupos de crianza, y era libre, hacíamos el grupo con las que venían esa vez. Hubo mamás que vinieron durante años, nunca faltaron ningún lunes ni ningún jueves, y si podían venir todos los días. Sí. Y había quien venía una vez, cada tanto, o sea, hacía con eso. Y después, por supuesto, lo empecé a abrir para los varones que también querían venir. Claro. Y poco a poco empecé también a atender en forma individual, porque había gente que estaba muy desbordada, entonces yo abrí mi consultorio. Ahora, a prueba y error. O sea, yo escuchaba y buscaba intuitivamente, pero hay algo que siempre hice intuitivamente, insisto, era que para mí lo que se manifestaba en un niño, en 3 niños, en una pérdida de trabajo, en cómo yo estaba, no sé, llorando la muerte de mi papá, en un problema de divorcio, en lo que fuera, siempre era un todo, un continuum, que cada persona lo vivía como podía de acuerdo a la totalidad de las experiencias de su vida. Entonces yo siempre tuve claro que ahí había una totalidad, y al principio yo trataba de buscar por dónde ingresar esa totalidad. Sí. Eso siempre fue así. Hasta que en el año... No, pasó algo. Eso fue en el 90. Esto fue en el 90, 91, 92. Bueno, pasaron varias cosas en el año 96. Primero nació mi hija Gaia, que fue así también en mi casa. En esos años, un poquito antes del 96, había una mamá que venía mucho, ¿Sí? venía todo el tiempo, tuvo su primer hijo, después la segunda, después el tercero, seguía viniendo. Abonada. Sí, abonada. Que me dijo, Laura, esto que sucede acá, otras personas se tienen que enterar, lo tenés que escribir. Eso te iba a preguntar por tu primer libro, ¿cuándo? Bueno, y yo nunca había escrito nada. Entonces ella me propone hacer una revista que se llamaba Queridas Mamás. Y yo trataba de escribir un artículo con mucha dificultad, que era una página. Yo se la mandaba por email, ¿sí? Ella lo imprimía en hojas A4, así, le ponía Queridas Mamás, así empezamos. Y lo distribuíamos gratis en los jardines de infantes, en las guarderías y en las escuelas de la zona norte, que sería acá en Buenos Aires, Vicente López, Martínez, Olivos, Munro. La cuestión que todos los meses yo le tenía que dar un artículo, porque ella le prometía a las directoras, iba y hacía así, o sea, de verdad, así de precario. Al final empecé a escribir 2 artículos, después 3 artículos, después 4 artículos. Entonces empezó a tener 2, o sea, eran 2 a 4 de cada lado, ya era como un librito. Ya lo tenía que grapar. Lo teníamos que engrampar, Claro. Y después, como nos costaba bastante la impresión, empezamos a vender la última página, un poquito de publicidad, pero era solo para panadería. Hago bordados, o sea, las mismas mamás que de nuestras no ponían, yo hago masajes, bueno. Esas Queridas Mamás se volvieron muy famosas. Hay gente que todavía tiene, yo no tengo porque soy muy desapegada, pero hay gente que todavía tiene las Queridas Mamás. Empezaron a salir y en un momento yo me di cuenta que tenía un libro. Qué bueno. Porque todos los temas empecé por fusión y las noches y los partos y la lactancia y entonces me puse a armarlo. Sí. Y ahí lo llamé La maternidad y el encuentro con la propia sombra. ¿Ese es el libro? Ese es el libro, el primero, el famoso, el más famoso. Que yo tengo muchos problemas personales con ese libro. Pero bueno. Sí, bueno. Sí, es impresionante sigue ese libro. siendo,
Sí, sigue siendo el libro el más famoso de todos. Me escribí 14, pero ese libro, que es el que menos me gusta, es el que más se vende. Es el que menos te gusta. Sí, es el que menos me gusta. ¿Y por qué? Pero un inciso, por favor. Yo tuve que parar, tardé 2 años en leerlo de lo fuerte que me parecía. Había que parar y decir, "Ay, vamos a digerir esto". Bueno, a ver, primero te voy a contar la historia de cómo salió ese libro, y después te voy a decir por qué no te gusta. por qué no me gusta. En esa época, a mí no me conocía nadie en el medio editorial, obviamente. Sí. Y era la época que se imprimía y se hacían anillados, no había ni CDs. Ya. Estoy hablando de la prehistoria. Ay, estoy muy vieja. Y entonces yo iba a las editoriales personalmente y lo dejaba en recepción y la mayoría debía terminar en un cesto de basura. Mucho tiempo después, como 2 años después, una señora, una gerenta de una editorial, me llama por teléfono. Ella tenía 2 niñas pequeñas, lo había leído, le interesaba. Fui con mi marido, le interesó un montón, hablamos y firmamos un contrato y me dio fecha, esto era el año 99, me dio fecha para 2 años después para publicar. Yo dije, ¿2 años después? 2 años. Sí, porque tenía todo previsto, no sé qué. Bueno, yo me puse a escribir mi segundo libro, que se llama Puerperios y otras exploraciones del alma femenina, esperando que se publique ese primer libro. En el año 2001 vino una especie de desastre, de crisis en la Argentina, que mucha gente no lo sabe, el famoso corralito. La Argentina se incendió, mi hijo mayor Micael se fue a vivir a Francia, ya tenía 20 años. Repitió la historia. Sí, se fue para allá. Acá parecía que se acababa el mundo. Yo empecé a llamar a la editorial, esta señora no estaba, no había nadie, habían echado a todos, era un desastre. Bueno, para hacerla corta, yo conseguí, pagué, recuperé los derechos, me fui a la imprenta de la esquina, le pedí a una mamá que me hiciera una portada muy fácil, imprimí 1000 libros, los pagué y empecé a venderlos en casa. Entonces todas las mamás, yo ya tenía mi escuela, pues yo empecé la escuela en el 96, tenía mi primera escuela. Por esto también, porque cuando empecé a escribir y con esta mamá que me decía que yo armé un primer año donde yo explicaba todo esto y también gracias a la escuela y gracias a enseñar yo pude ir teorizando. Claro. Porque las personas me preguntaban, pero Laura, ¿por qué estás diciendo esto? A ver, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque junté esto, ahí. Claro. Entonces, teorizar no es tan fácil. Y yo siempre digo que no es teoría, es práctica. Y que después lo llevamos a conceptos para poder transmitirlos. Pero es práctica de la realidad de las infancias y, de todo lo que yo hacía. Entonces, yo le empecé a ofrecer, me acuerdo como si fuera hoy, el libro costaba 25 pesos. No me digas a qué correspondía, porque no tengo idea. Porque en la Argentina no tenemos ideas, los pesos, lo que podía. Entonces yo les daba 6 ejemplares a cada una y les decía, vendan 5, el dinero del sexto es para ustedes. Y las propias personas que venían a mi escuela o a mis grupos se llevaban. Y así se empezaron a vender y así ese libro, esos ejemplares llegaron a España. Y al año siguiente, el año 2000, esto fue en el 2001, en el 2002, me contrataron por primera vez un grupo que se llamaba Las Mares Doules, que eran las dulas de Cataluña. ¿Sí? Que ellas llevaban a Michelle Odan a Barcelona y entonces le llegó ese libro y me contrataron a mí por primera vez. Así que yo, mi agradecimiento a las y después empezó mi largo romance con España, pero ellas fueron las primeras. Es increíble cómo yendo por libre, haciendo todo de otra forma totalmente distinta, al final llegas a cumplir tu misión. Bueno, eso fueron. Ahora, te voy a contar por qué es un libro que yo no quiero. Es un libro, obviamente. Yo después por supuesto, fui creciendo mucho, teniendo mucha experiencia, trabajando mucho, enseñando mucho, armando equipos, supervisando los equipos, a prueba y error. Muchos más errores que pruebas. Hay que decir, si uno mira 25 años atrás. Muchos errores, o 30 años atrás, o 35 años atrás. Pero bueno, así después te cuento cómo fui armando la biografía humana. Y ese libro, que igual yo lo fui actualizando, pero no lo puedo cambiar. O sea, lo fui actualizando a lo largo de los años. Muchas mujeres lo han usado como alianza. Ya entiendo. ¿Ves? Vos no me entendés, a mí me pasa esto, vos me tenés que cuidar. Y
Y por más que en el libro, y cada vez más fue lo que más fui actualizando, a proponer a cada madre que lee ese libro y que habilita todos los sentimientos ambivalentes y todas las dificultades en el acto de maternar, que efectivamente es así, lo más importante es hacer un recorrido personal, que es lo que más propone el libro, averiguar mi sombra, qué me pasa, de dónde vengo, mi falta de recursos, mi rabia, mi furia, mi violencia, entender, y se ha usado mucho para usarlo como caballito de batalla en contra del otro. Para las abanderadas de la crianza natural y no sé qué. Sí, exactamente. Entonces, no me ha gustado cómo ha sido usado. Pero eso no es culpa del libro, eso es culpa de las que lo usan, ¿no? Bueno. Y eso me llevó también, no solamente a ir actualizando el libro, sino que en todos mis libros posteriores, en ir haciendo cada vez más énfasis en lo que, a medida que yo fui creciendo y trabajando más y teniendo más experiencia, fue siendo cada vez más obvio para mí. ¿Qué es lo obvio, lo más obvio de todo? Que todos provenimos de infancias mucho más duras, más crueles, más injustas, más desesperantes de lo que tenemos registro. Y entonces, tanto en el acto de maternar, de paternar o en la vida misma, no importa, en cualquier situación vincular, nos compete hoy en día revisar con la mayor honestidad posible, y por eso yo propongo la biografía humana, que si tenemos tiempo la vamos a ver, que es todo un sistema que fui mejorando y que todo el tiempo estamos mejorando a lo largo de los años, para formar y profesionalizar personas para que puedan acompañar en la biografía humana a un mayor entendimiento de cada individuo, hombre, mujer, sea madre, sea padre, o no tenga hijos, o sea grande o joven, o no importa, porque todo lo que comprendamos de nosotros mismos después nos hace responsables de las decisiones que tomamos, sea cual sea la decisión que cada individuo toma. Entonces, bueno, es verdad, y antes hablábamos un poquito, ¿no?, del inconsciente colectivo y cómo queda. O sea, yo quedé en el inconsciente colectivo como en una época un periodista acá de Argentina me llamaba la gurú de las madres, ¿no? Quedé un poquito cristalizada ahí. Pero al final no importa si somos madres o no, somos adultos que deberíamos ser responsables de nosotros mismos. Después es verdad que en el acto de maternar es un momento ideal para ir en busca, porque es tan crítica la maternidad, es un momento tan difícil, que es verdad que no nos queda otra que buscar, pero hay muchos otros momentos en la vida que uno pasa por crisis donde está bueno también buscar más allá de lo que cada uno de nosotros ve con su mirada acotada. Claro. Yo recuerdo en el prólogo de uno de los libros siguientes, no sé ahora cuál, echas un poco la bronca sobre esto, ¿no? Las abanderadas de todo esto a costa tuya. No recuerdo ahora de cuál de los libros que dije, wow, vaya. Claro. Puede ser que sea en un prólogo más reciente de la misma maternidad y el encuentro con la propia sombra, porque hay un prólogo antiguo y hay un prólogo escrito hace como 10 años, cuando yo ya no lo quería más reeditar, y hubo, no me acuerdo qué, creo que yo estaba acá en Planeta, en alguna editorial así, que yo dije, yo les doy todos mis libros, pero la maternidad no. Y me dijeron, es como si textual, como si García Márquez nos diera todos sus libros y nos dé 100 años de soledad. Claro. Entonces me dice, si no me da la maternidad no me interesa. Y bueno, entonces se los di, entonces hice ese prólogo. Esto fue hace como 10 años o más, o 12 años. No sé, porque no me acuerdo ahora mismo de tantos libros que tienes. ¿Cuántos libros tienes? 14. Sí. Es muy interesante esto que dices, porque al final, a donde tú lo lleves, se te identifica con las madres, Laura Goodman, madres, crianza con apego, bla, 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 pero tú, o sea, tu método, a donde vas es a la responsabilidad individual de la pelota, está en tu tejado. Así es. Salir del victimismo. Da igual, me hizo una, cállate. En la biografía humana, el terapeuta, cállate, no te escucha, que te calles, te lo digo yo, discurso engañado. Cuéntanos un poquito, por favor, para quien no sepa. Bueno, entonces, la biografía humana es un nombre que inventé también en un momento donde, gracias a mi escuela, vos pensás que del año 96 que tengo mi escuela, hace muchos años, primero era presencial en Buenos Aires, en la anterior casa donde yo estaba, hoy en día es en esta casa, después fue aquí en esta casa, en 2013 empecé con la escuela online, hoy en día ya es solamente online, y tengo gente de todas partes del mundo.
Pero bueno, la virtualidad hizo esto, y más después de la pandemia hizo que todo sea así. Yo estaba entre ellos. Online. Claro, y vos estuviste entre la gente online, así es. A ver, es todo práctica, práctica. De hecho, hay un libro que se llama La biografía humana, donde intento explicar. Y yo me di cuenta que el abordaje es tan distinto a otras terapias y absolutamente distinto a la psicología tradicional, por eso mucha gente me confunde. Yo no estudié psicología, no soy psicóloga y no me gusta la psicología, porque a nosotros nos llegan tantas personas, todo el mundo ha hecho algún proceso de algo, con tanto engaño, con tanta interpretación falsa, con tantas pavadas, justamente por esa cosa que tiene quien estudia psicología o quien estudia otros, es como una repetición de la repetición de la repetición. Esto tiene que ser un entrenamiento. Esto es un entrenamiento. Si yo primero no hago un trabajo realmente muy exhaustivo, profundo, y tengo una mirada muy ampliada de la totalidad de mi ser, por más que estudie biografía humana, no voy a poder y después para acompañar, se requiere muchísima supervisión, son muchos años hasta que una persona esté completamente despojada de sí misma y tenga una amplitud de mirada respecto a todo. Las filosofías, las religiones, la vida, las regiones, las culturas. Porque yo voy a acompañar a una persona muy distinta a mí, que tiene una historia de vida y tiene un propósito de vida muy distinto al mío. Entonces lo que yo opine no tiene ninguna importancia. Yo tengo que ayudar a esa persona a mirar con la mayor amplitud posible la totalidad de su ser. Entonces, ¿qué hacemos en la biografía humana? Ponemos en primer lugar las experiencias que ese individuo tuvo cuando fue niño. Pero ¿cómo llegamos a esas experiencias? No a través de lo que el individuo nos cuenta. Porque nosotros tenemos organizados los recuerdos a partir de lo que en principio mi mamá me ha dicho. Esto está descrito en un libro mío que se llama El poder del discurso materno, que no lo voy a repetir todo, pero básicamente lo que nosotros recordamos o lo que nosotros pensamos, es una organización de la conciencia. Sí, ese es el libro para mí. Ese es el libro. El poder del discurso materno. Si alguien se quiere leer uno, que se lea ese. Que se lea ese. Sí. El poder del discurso materno, es un libro muy importante. Y otro libro muy importante mío es Una civilización niñocéntrica. También. De los últimos. De los últimos, que también voy a explicar por qué. Pero en el poder del discurso materno, hecho por tierra, que lo que nosotros pensamos, recordamos, opinamos, suponemos, no tiene ninguna importancia. Todos decimos estupideces, todos. Y todos pensamos tonterías. Porque está organizado dentro del sistema de valores de mamá, que a su vez lo organizó dentro del sistema de valores de la abuela, etc. Que no está ni bien ni mal, no importa, pero es acotado. Entonces, ¿nosotros qué tomamos en primer lugar? El diseño original del ser humano. ¿Qué es? Que las criaturas humanas nacemos muy inmaduras, que necesitamos todo el amparo, la protección, el alimento, el cuidado, la fusión emocional. O sea, necesitamos que nuestra madre perciba lo que nosotros percibimos, porque nacemos, no podemos ni sostener la cabeza. O sea, nacemos muy prematuros. Necesitamos que alguien compense milimétricamente nuestras necesidades. Somos absolutamente vulnerables. Y además, la infancia es un periodo muy largo. 7 años la primera infancia, 14 años recién la segunda infancia, 21 años recién para volvernos autónomos. Si hemos recibido el caudal de compañía, amparo, presencia, disponibilidad, comprensión, apoyo, solidaridad, facilitación, que necesitamos. Entonces, las expectativas que traemos al nacer como criaturas y eso que nos pasó es tan distante. ¿Por qué? ¿Por qué mamá no pudo ni estar con nosotros, ni mantenernos completamente apegados, ni responder a cada milimétrica necesidad? Porque mamá a su vez responde culturalmente a valores. Entonces todas las estupideces que decimos, tiene que aprender, tiene que llorar, tiene que aprender a dormir solo, es caprichoso, esas pavadas que están muy alejadas del diseño original del ser humano. Es muy impresionante porque hay antropólogos, a veces vemos en Discovery Channel, que se van 40 años y se quedan en un campamento mirando una tribu de chimpancés para después decidir, esa tribu de chimpancés, ¿no? Y describen cómo son. Nadie se pone 40 años a mirar ahí a la criatura humana
A ver qué hace una criatura, pide mamá. Entonces, ¿qué necesita? Mamá. Ah, no observamos. Entonces, la no observación de las criaturas humanas es algo que a mí me saca de quicio. Entonces, nosotros ¿qué miramos? Suponemos, en principio, de que ese individuo que tenemos no obtuvo durante su infancia el caudal de amor, fusión emocional, presencia, etcétera, etcétera, que hubiera necesitado. Después nos encontramos con cosas espantosas. Yeah. O sea, desde infancias infernales, crueldades, violencias indescriptibles, abandonos que no se puede, abusos de todo tipo, exigencias locas. O sea, después lo que encontramos, o sea, vamos de 0 al menos 100. Entonces yo suelo decir que la biografía humana, que el 99%, lo más importante es poder abordar una imagen del escenario de infancia lo más real posible desde el punto de vista del niño que llegó ahí. Y eso lo tenemos que lograr. Somos como detectives, con mucha astucia, con mucha intuición, con mucho entrenamiento, con mucha experiencia de BH, porque nada de lo que nos diga el individuo nos sirve para armar ese escenario de infancia. Entonces nosotros vamos a mostrarle a ese individuo lo que le pasó, no lo que mamá dijo que le pasó. Bueno, pero mi mamá era buena. Obvio, tu mamá hizo el máximo de lo que era capaz dentro de su propia realidad emocional, porque venimos de muchas generaciones patriarcales. ¿Qué es el patriarcado? A diferencia de la gente que se cree que el patriarcado son los hombres que le pegan a las mujeres, no. Patriarcado es un sistema donde el más fuerte conquista al más débil, y eso es el adulto al niño. Entonces, por eso es niñocéntrica, ¿no? Por eso hablo de la civilización niñocéntrica. O sea, si nosotros quisiéramos una civilización ecológica, ¿qué haríamos? Cuidaríamos la tierra, el agua, las semillas, para que... Claro. Bueno, si nosotros queremos una civilización, necesitamos poner al niño y a sus necesidades en el centro de la escena. Y en vez de suponer que no tiene razón, el niño siempre tiene razón. Porque nació y está alineado a su propia naturaleza, no tiene cultura, no tiene religión, no tiene moral. El niño pide lo que desde su propia naturaleza necesita, y lo pide porque no lo puede resolver por sí solo. Por lo tanto, tiene razón. Entonces, si nosotros acompañáramos al niño sin discutirle, sí, sino simplemente ofreciéndole todo lo que necesita porque no lo puede obtener solo hasta que sea suficientemente autónomo para poder obtenerlo, ese niño crecería en alineación con su propio ser y después florecería, maravillosamente florecería. ¿Y qué haría en el futuro? Podría amar espontáneamente, podría ser generoso, podría ser altruista, cosa que nosotros los adultos no podemos, porque estamos todos hambrientos de amor materno. Entonces después andamos calculando qué le doy al otro. No, pero ahora yo necesito ir a mi clase de pilates porque no, sí, no puede ser. ¿Cómo no vas a ir a tu clase de pilates? Ese niño 3 meses tiene que poder esperar, si no necesita una mamá feliz. Todas esas estupideces que decimos, que no es por ir o no a pilates, sí, es por no comprender de que no importa cuánto yo vaya a pilates, yo tengo un problema que está en mi propia infancia, no en mi realidad actual, que es el hambre, el agujero emocional que yo tengo. Entonces, la biografía humana primero pone esto, blanco sobre negro. Y no juzgamos a nadie, no juzgamos a mamá, papá, todos hicieron lo que pudimos, pero traemos la voz del niño. Y después, simplemente, sin seguir escuchando a la persona, no nos importa nada lo que diga la persona, imaginamos la lógica, ¿qué puede salir de ahí? Entonces, esto está descrito en varios de mis libros, pero... La biografía humana es... La biografía humana es un libro importante para entender esto. Hay otro libro importante que se llama ¿Qué nos pasó cuando fuimos niños y qué hicimos con eso? Que también aborda un poco a casos un poquito más complicados, de desequilibrios y demás. Entonces decimos, bueno, a ver, acá mamá y papá se mataban, voy a decir una cosa muy sencilla. Era una guerra de todos contra todos. ¿Qué puede haber hecho ese niño para sobrevivir a ese escenario? Y una o dos cosas, o salió guerrero, mato primero para que no me maten a mí, o me escondo abajo de una cueva dentro de la trinchera para que no me caigan las balas. Y más o menos vamos viendo, si a los 15 años yo ya era líder de una banda y voy a salir más guerrero. Si yo me metía dentro de una cueva, me metía en la biblioteca o sería en la computadora, en el ordenador, en las redes sociales, y me metía adentro y me alcoholizaba y no salí nunca más y me metía en la trinchera. Y entonces, y después, ¿qué seguía haciendo? Y
a lo largo de la vida, ponerle que me emparejo, tengo hijos o no, y bueno, yo entiendo la vida y las relaciones en la medida que hay mucha adrenalina, mucho fuego y siempre tengo alguna batalla para ganar y con alguna bandera. Y a veces pueden agarrar la bandera de la crianza con apego. Y ahí digo, no, a mí no me nombres. Y ahí es donde ya te pones... Yo ahí no tengo nada que ver. Vos te crees que no. Ahí yo no entro. Es tu lucha ciega. Es tu mecanismo de supervivencia infantil. Porque ahora ya no tenés que sobrevivir a tu mamá y a tu papá. Ahora tenés que entender de dónde viniste y amar a tus hijos o a tu entorno o a quien tengas. Y entonces, bueno, vamos mostrándole a cada individuo, esto es bastante más complejo porque, sí, porque no hay dos biografías humanas iguales. claro. Pero lo que hacemos es entender bien el escenario de infancia, imaginar la lógica de cuáles fueron los mecanismos de supervivencia inteligentes de la conciencia para poder sobrevivir, y después qué es lo que ese individuo, sin darse cuenta, sigue haciendo con algunos beneficios, pero también con muchas desventajas. Y después vamos a poner un propósito de vida. ¿Qué querés? Y yo no quiero repetir con mis hijos lo que hizo mi mamá. Bueno, sin embargo estás igual. No, la voluntad está muy bien, pero ¿qué tendrías que hacer? Perder beneficios, entrenarte en el diálogo o en el buen trato, en fin, ¿no? Y después acompañamos, digamos, el proceso del armado de la biografía humana es bastante rápido. A mí no me gusta mucho dar vueltas ahí, es como... Del primer diseño, ¿no? De personaje. Claro, el escenario, lo que yo llamo personaje, sí, es el cúmulo de mecanismos de supervivencia. Y después puede tardar mucho tiempo porque cambiar es muy difícil. Claro, el trabajo de conciencia, ese es el que cuesta, ¿no? Porque eso es un trabajo muy profundo al final, de autoconocimiento. Sí, y ahí te voy a decir que es bastante frustrante para los profesionales. Yo tengo un equipo, obviamente formado por mí, yo no atiendo, pero superviso absolutamente todo. Trabajo, yo soy bien burro de mi personaje, trabajo. Así que yo superviso, yo quiero que mi equipo, que trabaja bajo mi nombre, tenga no solamente fueron entrenadas por mí, elegidas por mí, pero mismo gente que trabaja conmigo hace 15 años, yo sigo supervisando todo el trabajo. Y después hay una parte un poquito frustrante a veces es lindo y a veces es frustrante, de ver que por más que el individuo comprende, sabe, etcétera, patina siempre en los mismos lugares en la vida cotidiana. O que tiene más ventajas y beneficios en quedarse en el lugar donde está, total, las desventajas las sufren los demás, ¿no? A veces tenemos eso. Y a veces somos testigos de experiencias hermosas en algunas familias y de niños que no sé, que genios, porque a veces hay niños cuando han pasado por infancias bien tratadas, bien atendidas, respetados, y bueno, que toda esa inteligencia con la que todos los niños nacemos, florece y se manifiestan y dicen cosas extraordinarias. Bueno. ¿Cómo te sientes tú haciendo balance de todo esto? Porque yo te noto, eres muy, muy autoexigente, ¿no? Muy exigente, eso empieza por una autoexigencia, y no sé si te das el crédito o siempre te falta algo, o si te das el crédito a todo lo que has conseguido, a todas las vidas que has cambiado con esto. Y no te lo das, ¿no? me doy crédito. Yo soy muy luna en Capricornio. Sospechaba eso. Yo estoy siempre viendo lo que falta, soy insoportable. Y soy muy trabajadora y quiero más. Y a mí me gustaría que la biografía humana, cuando yo ya no esté en este mundo, tenga vuelo propio. Ya lo tiene, ¿no? Y no tanta gente. No sé si tiene vuelo propio. A mí me gustaría que la biografía humana sea una herramienta. A ver, yo creo que la biografía humana está buenísima. Igual depende de quién la usa. Es como todo. Las constelaciones familiares son espectaculares. Y yo conozco consteladores extraordinarios. Y hay algunos que es un desastre, a los que yo también he participado. O sea, un poco para desmitificar, ¿no? Porque requiere mucho trabajo personal usar esta herramienta, que es muy valiosa. Yo no sé, yo siempre veo todo lo que falta, todo lo que hay que hacer, todo lo que, por ejemplo, hoy en día,
tengo 14 libros. Hoy en día la gente ya, todos mis libros, casi todos están en Amazon. Por suerte, pues se consiguen en cualquier lugar del mundo. Antes yo ya lo fui recuperando los derechos de autor de las editoriales. Antes siempre era un lío que estaban en un país, que no estaban en otro. Bueno, no están en librerías, están en Amazon. Y hoy en día con las redes sociales la gente hace así y ve 1 minuto y medio de algo y ya te pregunta, bueno, pero yo no estoy de acuerdo. Es como que no sé, ojalá volvamos dentro de poco a, no digo a la lectura, puede ser que el audiovisual también puede ser una manera también de acceder a la información. Finalmente yo no digo que haya que leer, claro. pero sí darnos un poquito más de, o sea, profundizar un poquito. Hay como una especie de superficialidad que me pone un poquito nerviosa, la superficialidad. Pero si vos me preguntás qué quiero, yo todavía veo, no sé, es solo salir a la calle, o sea, tantos niños, la escuela, por ejemplo, los maestros, todos los maestros deberían entender la biografía humana, hacérselas ellos propios y respetar a los niños en la escuela. Algo básico, ¿no? Algo básico, donde los niños pasan todo el día. Lo que pasa que estamos en un momento que es justo lo contrario, de superficialidad, prisa, autocompasión, ¿cómo se llama? Esa adolescencia eterna, ¿no? Yo tengo la razón, lo importante es lo mío, yo voy a Pilates, me ha encantado la frase, yo voy a Pilates, resume todo. Yo tengo que ir a Pilates, no malcríes, no sé qué, que se acostumbre. Pero cada vez, desde que tú empezaste a escribir, que ya era así, esto ha avanzado mucho más en la dirección contraria, entonces supongo que te costará más ir en la... No sé si era mejor o era peor, la verdad no lo sé. Ahora es verdad que ahora estamos muy enterados, está todo más globalizado, porque estamos enterados de todo y las redes sociales en 1 minuto te enterás de todo. Sí, eso es... No sé, fue el apagón en Madrid y nosotros ya sabíamos. Pero hay más narcisismo, ¿no? Todavía, estamos más... Sí, puede ser, no sé. O hay más distracciones. Es más fácil la distracción. Ya. Más fácil la distracción. Lo que no significa que la desconexión sea la misma, porque antes, no sé, una mamá estaba encerrada con un niño en casa, desesperada, con el niño ahí gritando y la madre, no sé, con los pelos parados, gritándole, y hoy en día el mismo chico puede estar gritando y la madre mirando Instagram y qué sé yo, no sé. Y ni se da cuenta de que el niño está gritando. Sí, quizá para la vivencia del niño es lo mismo. Claro. No sé a dónde. ¿Y qué falta? ¿Tú en qué estás ahora? ¿Qué quieres hacer ahora con esto? Ay, qué pregunta. Porque tú estás con tu escuela, ¿no? Sí, mi escuela, pongo todo en mi escuela. Sí. Pongo todo. Pongo todo también en mi equipo, que son quienes están atendiendo a las personas reales. Sí. No sé, Lara, ¿qué es lo que falta? Tendría que pensar. O sea, yo estoy segura, yo quiero trabajar cada vez mejor, quiero enseñar cada vez mejor. Yo estoy segura que esto que digo hoy, dentro de 5 o 10 años, lo voy a estar diciendo distinto. Estoy segura. Porque si miro 5 o 10 años atrás, yo ya estoy diciendo las cosas distintas. Enseño distinto hoy a la gente que aprendió conmigo hace 5 o 10 años. Soy cada vez más contundente, cada vez despejo más, cada vez voy más al punto, no quiero perder tiempo. La vida es corta. No tenemos que... O sea, no hay nada que importe más que los niños. Y si no tenemos niños propios, bueno, sobrinos, hijos del vecino, hijos de mis amigos, o sea, es importante estar cerca y cada uno de nosotros podemos ser como una especie de ahí eslabón invisible para todo el resto, pero el niño pescó de que en mi presencia él puede ser sí mismo. Y yo por ahora tengo 4 nietos, no sabes cómo disfruto. Eso te iba a preguntar, ¿qué has aprendido en esta rematernidad que has vivido, ¿no? Siendo Primero, abuela, mira, aquí hay una cocinita y hemos quitado aquí un set que tenías, una mesita rosa. Sí, es un momento de un orgullo así monumental. Yo veo a mi hija y a mi hijo, todavía mi hija menor todavía no tiene hijos. Sí. Es decir, misión cumplida. Ya.
veo a mi hija, que fue la primera que me hizo abuela, Sí. mi hija Mayara, mi nieta que ahora tiene, la mayor tiene ahora 7 años. Ah, ya tiene. Sí, Guau. no. Tiene una delicadeza, un nivel de percepción, un nivel de entrega milimétrico que para mí es admirable, que obviamente yo no tuve con mis hijos. O sea, para ella es obvio, y no tuvo que leer ningún libro ni ir a ninguna parte, ¿no? Para ella es obvio, el nivel de entrega que tiene hacia sus hijos es una cosa que yo me quedo pasmada. O sea, digo, listo, misión cumplida. Y con mi hijo mayor, que tiene mellizos, Sí. varón y nena, lo veo también con una disponibilidad, un amor, una entrega, o sea, todo es para sus hijos, o sea, son prioritarios. Y yo también digo misión cumplida. Y creo, y esto también, para todas las personas que hoy tengamos hijos o no, estemos haciendo un proceso, y para quienes tengamos hijos, podamos cambiar la infancia de esos niños o la adolescencia de esos chicos, los resultados los vamos a ver en la próxima generación. No es inmediato, los vamos a ver en la próxima, cuando esos niños que crezcan se conviertan en madres, padres o no, o sean amorosos con sus parejas, en sus trabajos, con su entorno, con sus amigos, con lo que fuera, y sean altruistas, y sean inteligentes, y sean amorosos, y todo el mundo quiere estar con ellos, ahí misión cumplida. Entonces, y yo creo que esa es la verdadera revolución, es una revolución silenciosa, privada, pequeña, pero que en algún momento va a ir derramando sobre una masa crítica de personas que no necesitan nada, porque lo tienen todo adentro. Claro. Y entonces cuando uno no necesita nada, como decía San Francisco de Asís, ahora que se murió el Papa, no necesito nada y lo poco que necesito lo necesito poco, ¿no? Entonces cuando uno no necesita nada, me refiero al amor materno, ¿verdad? Cuando yo obtuve suficiente sustancia materna, no necesito nada, entonces todo es para el otro, y para el otro es mi entorno, y sobre todo mi posteridad. Y entonces cuando eso se vaya de una forma invisible multiplicando, porque a su vez mis nietos, cuando sean grandes, también van a amar a sus hijos espontáneamente, con una facilidad. No van a tener que ir a leer ningún libro, ni rasgarse las vestiduras y decir, uy, ¿cómo hago? Desesperada. ¿Es trabajoso? Claro que es trabajoso, por supuesto, pero no va a ser sacrificado, va a ser simplemente trabajoso. Es lo que hablas, es el amor entendido como debería ser, que es lo opuesto al miedo, ¿no? Y vivimos en la lucha de, no a ver si se va a tal, a ver si se va a acostumbrar, a ver si esto, a ver si todo, lucha. Es verdad, la vida no es una lucha, claro, la vida es amor. Y es amor, pero no podemos dejarlo fluir porque estamos todo el rato calculando, ¿no? Pero eso es porque estamos inundados por nuestras propias infancias, porque nada de eso es real. Nadie nos puede hacer daño ahora. Ahora, mi mamá me hizo daño cuando fui niña, sí. ¿Fue a propósito? No, pobre mamá, hizo lo que pudo. Claro. No estoy juzgando, estoy diciendo, no pudo darme el caudal de protección y seguridad que yo necesitaba para haber crecido justamente en la espontaneidad y en el amor. Y entonces somos tan inseguros que andamos, depende de nuestros personajes, depende de lo que nos ha sucedido, andamos calculando, como vos decís, o rapiñando algo para comérmelo primero, no vaya a ser de que me quede con hambre. Y después lo que vamos dándonos cuenta es que a medida que más ofrecemos al otro, somos más generosos, más estamos disponibles para facilitarle la vida al otro, ese agujero que nosotros traemos se va achicando. En cambio, cuando más nos metemos adentro, ya sea sustancia, alcohol, reconocimiento, dinero, no sé qué, que es como un barril sin fondo. Claro. Y eso es algo que es importante que tengamos conciencia de que muchos de nosotros podemos ser ese eslabón que corta esa cadena transgeneracional de desamor y de desamparo y de violencia y de guerras y de injusticia, y en una de esas nos toca a nosotros hacer ese esfuerzo en esta vida o sacrificar esta vida, porque si estos niños crecen en el amor y la seguridad absoluta, van a desplegar sus dones, que muchos de nosotros no pudimos desplegar, justamente porque todavía estamos luchando para sobrevivir, y entonces eso va a ser también va a ser transgeneracional hacia el futuro. Entonces, en este sentido, yo creo que ahí sí, y no estoy hablando de algo teórico imposible, porque de hecho muchas familias
vos lo sabés, Lara, Sí. y nosotros somos testigos. A ver, yo no quiero vender una cosa, ay, es todo flores, porque no es así, Sí. la vida es difícil. Y he contado más que yo me quedo mucho más con la frustración de las vidas que no pudimos acompañar, hacer cambio, y yo me quedo más con Te eso. quedas enganchada en lo negativo En ahí. más en lo negativo que en las que dicen, bueno, listo, ellas van, fueron, listo, ya no es más, ya no es más tema mío. Son familias que ya están viviendo una vida mucho más amorosa, más abierta. Sí, yo creo que, hombre, que estaría muy bien que te dieras crédito de todas las familias que gracias a todo esto que tú has descubierto, que has compartido, me voy a incluir, hemos cambiado y hemos entendido que la película va de otra forma y que se pueden hacer las cosas de otra manera y que amar no es malo. Fíjate qué cosa tan increíble, ¿no? El concepto malcriar, Sí, sí, no. sobreproteger. No, sí, 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 una cosa de loco. Y déjame decir algo más, para no ponerlo solo en los niños. Sí. Los vínculos de pareja, que son, se supone, de la intimidad. Batalla campal. Sí, qué poca intimidad y qué pocos matrimonios reales existen. En principio armamos sociedades de conveniencia muchas veces y qué poco amamos a nuestra pareja, qué poco nos emparejamos para amar al otro, no para obtener lo que el otro yo calculé que me puede llegar a dar, que me va a proteger, que me va a decir qué bonita que soy, que me va a dar dinero, que me va a apoyar, que me va a dar un hijo, que no me va a dar un hijo, que voy a viajar o viceversa, ¿no? Que va a poner la vitalidad que yo no tengo, lo que fuera. Por supuesto que esto no es consciente cuando nos emparejamos, claro. Pero esto también sería interesante porque a su vez muchas veces nos emparejamos por la atracción sexual, que efectivamente hay entre un hombre y una mujer, o entre dos mujeres, entre dos varones, no importa. Pero el tema es que la atracción sexual es corta y dura poco. El tema es, yo me emparejo porque tengo ganas de acompañar, amar y facilitarle la vida al otro, entonces vale la pena. Y si yo no hago esto, ni siquiera vale la pena emparejarse. Claro. Y es muy impresionante las pocas parejas amorosas que hay, con o sin hijos, no importa, ¿no? Cómo estamos para tener a alguien al lado que me resuelva algo, pero no para amarlo. Entonces, la pareja también es un campo de proyección interesante para poder ejercitar algo que obviamente no lo pudimos entrenar antes, porque la infancia es el periodo de la vida en el cual merecemos sentirnos amados. No que mamá dijo, yo te amé, sos la luz de mi vida. No, necesitamos sentirnos amados. Si eso sucede, en la adolescencia es el momento en que un poco torpemente vamos ensayando formas de amar. Y en la adultez amamos francamente, no importa las vicisitudes de la vida. El gran problema que tenemos es que si durante la infancia no nos sentimos amados, y esto vale la pena que nosotros tratemos de recordarnos a nosotros como niños o niñas, cuando llegamos a la adolescencia no podemos entrenar nada, y más torpes todavía somos, hacemos lo que podemos, tratamos de tener vínculos torpes, y usamos el alcohol porque ni siquiera podemos vincular, ¿no? Y después cuando llegamos a la adultez somos un desastre, no amamos a nadie. Entonces, y entonces van a seguir naciendo niños que como nosotros no podemos amar a nadie, no los podemos amar, etc. Entonces, algunas personas tenemos que empezar a cortar eso. La voluntad es imposible, pero solamente con voluntad no alcanza, porque el comportamiento humano es muy complejo, los seres humanos somos muy vulnerables, todo lo que hemos vivido en infancia, lo recordemos o no, sigue vibrando en la totalidad de nuestro ser, y realmente lo tenemos que ordenar, despejar, mirar, abrazar, entender todo lo que fuimos haciendo después y después tomar decisiones importantes. ¿Tú sientes que has cumplido tu misión? ¿O que estás cumpliéndola? Sí, yo pienso vivir hasta los 96, que quede grabado, ¿eh? ¿Y por qué 96 en concreto? No sé, siempre pensé que iba a vivir 96 años. ¿Desde cuándo te Desde que soy cifra? Niña. ¿En serio? Sí, siempre creí que iba a vivir 96. Tengo, ¿qué cosa? En este momento, 67. Así que todavía tengo te tiempo. queda bastante, ¿eh? Me queda. Pues, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué planes tienes? Yo quiero seguir haciendo esto.
pero más. ¿A dónde lo quieres llevar? Y- ¿A qué paso? Porque yo sé que tú ya te has querido salir de lo de los niños hace mucho, te has Sí. salido, pero ¿a dónde te Y gustaría? yo quisiera que lleguen muchas más personas. Yo quiero vos decís, llego a muchos países, sí, porque como todo es virtual, tengo gente de todas partes. Sí. Pero siento que todavía es como que esto no dio el salto cuántico que quiero que la biografía humana dé. Ya. Y quiero poder llegar para que cuando yo me vaya a este mundo, esto ya esté en una masa crítica. Ya. Ahora, si yo voy a seguir descubriendo y voy a poder enseñar mejor y explicar mejor, ojalá. Yo entiendo que cada vez voy a explicar esto mucho mejor. Así que yo no siento que sea misión cumplida. Yo doy mi vida por esto. O sea, para mí, mis hijos, mis nietos y la biografía humana con todo su alcance. Lo demás no me importa nada. ¿Cuántas horas le dedicas tú a esto? Todo el día. No entiendo cómo te puede dar tiempo a supervisar. O sea, a mí no me dan las cuentas. No, sí, pero soy muy disciplinada. ¿A qué Yo hora te Yo me levantas? levanto 5:30, 6 menos cuarto. Yo uso una... Claro, uso- pero- Yo me levanto, me tomo mi café, a las 6 de la mañana yo ya estoy en mi ordenador, trabajo. Tengo la suerte, salvo los horarios que doy clase, yo tengo una hija que vive aquí en Buenos Aires, Sí. mis 2 nietos acá. Tengo Sí. 2 nietos que viven en París, que ahora justo pasado mañana me estoy yendo para allá. ¿Ah, sí? Sí. Entonces los veo menos, pero yo tengo la super suerte de que manejo mis horarios. Entonces mi Claro. hija me llama, mamá, ¿me vas a buscar a Fiona a la escuela? Pim, fui. Claro. Entonces puedo estar muy disponible. Pero no me alcanza, yo soy muy disciplinada. Yo puedo trabajar sábados, domingos, a menos que mi hija me necesite. Mi hija me necesita, me voy. O sea, es palabra sagrada. Cuando viajo, yo sigo trabajando, Sí. voy a Ámsterdam, donde vive mi hija menor, Gaia, que la voy a ir a ver ahora, voy Sí. a París a ver a mi hijo mayor con mis 2 nietitos. Entonces yo tengo que dar clase, doy clase, tengo que supervisar, como me levanto muy temprano, hago mi trabajo y después estoy disponible. Todo lo demás no me importa nada. Madre mía, ¿y vas a escribir más libros? Bueno, todo el mundo me pregunta eso. Creo que no, pero no porque no tenga más cosas para decir, sino porque ya nadie los lee. Entonces yo, en una de esas cambia la forma de comunicación. Esta conversación contigo quizá puede despertar en personas Sí, lo sí. que antes despertaba un libro. Entonces tengo un libro a medio escribir y me da pereza, porque digo, lo voy a escribir. Por ejemplo, mi último libro no lo leyó casi nadie, que se llama El engaño colectivo. ¿Vos sabés qué libro Sí, es ese? sí. El engaño colectivo, que para mí es uno de mis mejores libros, que está en Amazon. Pero ya es muy filosófico, muy de mirar, ¿no?, los engaños colectivos, cómo Claro. andamos todos, y la gente no lo lee. Entonces, yo sé lo que tengo para transmitir, pero en una de esas no es a través de la escritura. Ya. Quizás el formato esté en revisión, ¿no? Claro, quizá los formatos audiovisuales sean... No se sabe. Bueno, no se sabe. tú estás ahí. Estoy acá. En el camino. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Me parece que eres un ejemplo de, aparte de trabajo, de fuerza de voluntad, de cómo se consiguen las cosas haciéndolas de otra manera y siguiendo uno su instinto, ¿no? Creo que eres muy, muy intuitiva y que siempre has ido siguiendo, y te he visto además trabajar, razonar, y a veces digo, pero ¿cómo lo hace? Claro, porque no es una teoría, es todo, es la intuición que te viene y le das valor a eso. Sí, y permíteme decir algo, ahora ya no, porque ya soy vieja y no me importa, y tengo atrás, digamos, mis libros que me respaldan. Todavía te queda mucho para ser Me vieja. lleva- Sí, por eso. Pero ninguna importancia a los diplomas. Eso Ninguna. es verdad, pero- Mira, me acordé de algo. Cuando yo empecé aquí en Buenos Aires, yo todavía no tenía ningún libro publicado, pero yo empecé a organizar conferencias. Sí, Pero era en la época, todavía no había internet. Yo vendía mis conferencias, iba casa por casa a cobrar el dinero de la conferencia. mía. Tenía algunas mamás que venían a mis grupos que me ayudaban para, por supuesto, contrataba un auditorio y yo me sentaba ahí y contaba todas estas cosas. Y siempre había alguna psicoanalista argentina que me decía, Sí. ¿y en qué teoría estás basada? Y yo decía, ninguna. ¿Pero vos sos psicóloga? No, no soy psicóloga. Entonces había muchas discusiones, de hecho hubo publicaciones donde la falsa psicóloga, ¿viste? Ya. Todo eso ya pasó. el principio de autoridad. Sí, exactamente. Entonces,
Hoy mucha gente hace mi escuela, me pide los diplomas. Nosotros les damos diplomas. Ah, sí, ¿los das ahora? Sí, damos diplomas. ¿Quieres un diploma? Te doy un diploma. Pero no te sirve para nada. Porque vas a ir a presentarte a una institución diciendo, porque yo me recibí Claro. de Escuela de Biografía Humana. Nosotros a la biografía humana lo llamamos amigablemente la BH, Sí. por sus iniciales. Y a los profesionales que usan la herramienta les decimos BHadores, justamente para diferenciarlos de otros terapeutas, de otras cosas. Sí. Me recibí de BHadora, no te sirve para nada. No, ¿qué te van a decir? No te importa, ¿querés el diploma? Te doy el diploma. Entonces, hoy en día me mato de la risa, pero cuando yo no tenía el respaldo de mis propios libros y no tenía el respaldo de mi edad, Ah, que también que es. también es, porque las arrugas te dan un poquito no sé, es una señora grande que está ahí. Pero cuando yo era preciosa y tenía 30 años y hablaba Nada. con la misma autoridad, con la autoridad que yo me otorgaba a mí Tú misma. aparentas mucho menos, si Bueno, eres así, claro, sí. debía ser nada, ¿no? Nada, era Tiene como una una chica niña. esta que dice. Sí, y no, me han pasado algunas Sí, sí. cosas me han pasado feas, Sí, sí. que a mí no me importaban. Era como, hay una palabra en el argot argentino que es trucha. Ah, sí. Trucha es peor que decir falsa. Sos una psicóloga trucha. Ya. Y yo decía, es que no soy psicóloga. No me interesa la psicología. No practico psicología y me parece una estupidez la psicología. Estoy hablando del diseño original del ser humano. Y esto es práctica, es mirar a los niños, es mirar a los bebés. ¿Vos viste alguna vez un bebé en el pecho de su madre con sus ojos enamorados? ¿Lo viste alguna vez? No lo viste, entonces no me digas nada. Y yo así desde un Sí, escenario. Entonces, no, sí me han pasado cosas de todo tipo, pero esto es algo así también, por decir, tengan confianza en lo que cada uno está percibiendo que tiene para desplegar, más que la validación externa. Qué Que bueno. puede ser un diploma o puede ser la validación de mi mamá, ¿no? No, aquí, no, sos una muy buena odontóloga, nunca me interesó la odontología, mi papá es odontólogo, etc. Ya. No sé, Sí, más dentro que fuera. Más Hacer dentro más que caso fuera. a esto que eso. es justo lo contrario, pero bueno, habrá una masa crítica. Sí. Sí. Va a haber masa Además, crítica. ya sembraste hace tiempo, entonces vendrá una generación y poco a poco. Va a haber una masa crítica. Antes de los 96 lo verás. Ojalá. Lo verás. Haremos otra charla. Sí. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Un Un placer. placer, un honor estar aquí contigo en tu casa. Ha sido maravilloso y gracias. Nos vemos. Bueno.